Marzo de 2024. Un equipo de vulcanólogos internacionales descendía por las laderas del Popocatépetl cuando sus detectores comenzaron a emitir señales anómalas. No era magma, no era roca volcánica, era algo que no debería estar ahí, algo que llevaba 32 años enterrado bajo toneladas de ceniza y lava solidificada. Algo que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre la expedición perdida de 1992. Porque lo que encontraron ese día no solo resolvió uno de los mayores misterios de México, sino que abrió preguntas aún más perturbadoras. Preguntas que el gobierno mexicano intentó silenciar durante 3 décadas. Preguntas que ahora, finalmente, tienen respuesta. El Popocatépetl, el coloso humeante que vigila el Valle de México desde hace milenios, ha sido testigo de innumerables tragedias. Pero ninguna como la de marzo de 1992, cuando 6 investigadores desaparecieron sin dejar rastro en sus flancos orientales. Durante 32 años, las familias exigieron respuestas. Durante 32 años, las autoridades mantuvieron un silencio sepulcral, y durante 32 años, el volcán guardó su secreto bajo capas de fuego solidificado. Hasta ahora. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde los misterios que el tiempo enterró finalmente encuentran su voz. Si lo que vas a escuchar te inquieta tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque cuando descubramos más verdades ocultas, las compartiremos aquí primero. El Popocatépetl se eleva a 5.426 metros sobre el nivel del mar, dominando el horizonte entre los estados de Puebla, Morelos y México. Su nombre en náhuatl significa montaña que humea, un recordatorio constante de que bajo su aparente serenidad late un corazón de fuego. En 1992, el volcán atravesaba un periodo de relativa calma, después de décadas de inactividad. Era el momento perfecto, según los expertos, para realizar estudios de campo que podrían predecir futuras erupciones. La expedición fue organizada por el Instituto de Geofísica de la UNAM, en colaboración con vulcanólogos estadounidenses y japoneses. 6 personas conformaban el equipo. El doctor Ricardo Sandoval, vulcanólogo mexicano de 53 años, con 3 décadas de experiencia en volcanes activos. La doctora Emily Chen, geoquímica de 38 años de la Universidad de Stanford. El doctor Hiroshi Tanaka, sismólogo japonés de 42 años. La ingeniera Mónica Reyes, especialista en equipos de medición sísmica, 35 años, oriunda de Puebla. El técnico James Morrison, escalador experto y fotógrafo, científico de 40 años. Y la geóloga Carmen Velasco, la más joven del grupo con 29 años, recién doctorada y con un futuro brillante por delante. El equipo llegó al poblado de Santiago Chalitzintla el 12 de marzo de 1992. Era un pueblo pequeño, de apenas 2.000 habitantes, donde las tradiciones ancestrales se mezclaban con la vida moderna. Los habitantes de Chalitzintla siempre han mantenido una relación espiritual con el Popocatépetl. Para ellos, el volcán no es una simple formación geológica, sino una deidad viva, un guardián que debe ser respetado y temido en igual medida. Cuando el equipo de científicos llegó con sus equipos sofisticados y sus explicaciones racionales, los ancianos del pueblo movieron la cabeza con preocupación. Don Esteban Flores, de 87 años en aquel entonces, les advirtió que el volcán había estado inquieto las últimas semanas. No físicamente, aclaraba, sino espiritualmente. Los perros aullaban sin razón aparente, las aves migratorias cambiaban sus rutas, el aire olía diferente, decía, más metálico, más pesado. Pero los científicos, armados con su conocimiento y sus instrumentos, sonrieron educadamente y continuaron con sus preparativos. Durante los primeros 3 días, la expedición procedió sin contratiempos.
El equipo estableció su campamento base a 4.200 metros de altura, en una zona relativamente plana conocida como Las Cruces. Desde allí, realizaban ascensos diarios para instalar sensores sísmicos y tomar muestras de gases volcánicos. Cada noche regresaban exhaustos pero satisfechos, compartiendo sus hallazgos alrededor de una fogata, grabando notas de voz en sus pequeñas grabadoras análogas, documentando cada detalle de su investigación. En esas grabaciones, recuperadas años después de sus pertenencias que quedaron en el pueblo, se escuchan conversaciones científicas, pero también risas, bromas, la camaradería de personas que comparten una pasión. Carmen Velasco, en una de esas grabaciones del 14 de marzo, mencionaba con entusiasmo: «Mañana subiremos al cráter secundario del flanco este. Hiroshi cree que hay lecturas anómalas allí. Podría ser importante». Su voz sonaba joven, esperanzada, completamente ajena a lo que vendría. El 15 de marzo de 1992 amaneció con un cielo despejado e inusual para esa época del año. El equipo se preparó para su ascenso más ambicioso: llegar hasta los 5.000 metros, cerca de uno de los cráteres secundarios que había mostrado actividad térmica anómala en los días previos. Salieron del campamento a las 6:47 de la mañana, según el registro en el libro de salidas que mantuvían rigurosamente. Llevaban equipo para 2 días, suficiente comida, agua, tiendas de campaña, equipos de comunicación satelital, cámaras, detectores sísmicos portátiles y muestras de recolección. El plan era establecer un campamento avanzado, realizar mediciones durante la tarde y la noche y regresar al día siguiente. Ricardo Sandoval, como líder de la expedición, dejó un mapa detallado de su ruta prevista y estableció horarios de comunicación por radio: 12:00, 18:00 y 21:00 horas. A las 12:03 llegó la primera comunicación. Todo normal. Habían alcanzado los 4.600 metros sin problemas. El clima se mantenía estable. Las lecturas sísmicas eran consistentes con un volcán en reposo. La voz de Ricardo sonaba clara, profesional, tranquila. A las 18:00 horas, el equipo de apoyo que había quedado en Santiago Xalitzintla esperó la segunda comunicación. No llegó. Intentaron establecer contacto a las 18:15. Silencio. A las 18:30, nada. A las 19:00 comenzó la preocupación. A las 21:00, cuando tampoco hubo respuesta, la preocupación se transformó en alarma. A las 22:30 se activó el protocolo de emergencia, pero ya era de noche y ascender el Popocatépetl en la oscuridad era suicida, incluso para rescatistas experimentados. La búsqueda tendría que esperar hasta el amanecer. Esa noche fue la más larga para las familias, para los colegas, para los coordinadores del proyecto. ¿Qué había sucedido? ¿Un accidente? ¿Se habían perdido? ¿Los equipos de comunicación fallaron simultáneamente? Don Esteban Flores, el anciano que los había advertido, permaneció despierto toda la noche mirando hacia el volcán. Años después, en una entrevista que dio poco antes de morir en 2018, recordaba: «Esa noche el Popocatépetl no hacía ruido, ninguno, ni el viento soplaba. Era como si la montaña estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Y yo sabía, en lo profundo de mi corazón, que algo terrible había pasado allá arriba». El amanecer del 16 de marzo trajo consigo no solo luz, sino también una capa espesa de niebla que cubría las laderas superiores del volcán. El primer equipo de rescate, compuesto por montañistas expertos y personal del Instituto de Geofísica, comenzó el ascenso a las 7:00 de la mañana. Llevaban equipos de rastreo, radios de largo alcance, suministros médicos y mantas térmicas. La esperanza era encontrar al equipo varado por algún accidente menor,
quizás con equipos dañados, pero vivos. Siguieron la ruta marcada en el mapa que Ricardo había dejado. A medida que ascendían, encontraron señales del paso del grupo, marcas en las rocas, un envoltorio de barras energéticas, huellas de botas en terreno suave. Todo indicaba que habían seguido el plan inicial. Pero algo comenzó a inquietar a los rescatistas. Las huellas, claras y definidas hasta los 4.800 metros, de pronto se volvían confusas, superpuestas, como si el grupo hubiera dado vueltas en círculos, y luego, abruptamente, desaparecían. No había señales de avalancha, no había grietas en el terreno que pudieran haber tragado al grupo. No había evidencia de caída de rocas. Las huellas simplemente terminaban en un área plana, despejada, sin explicación aparente. Los rescatistas expandieron su búsqueda en círculos cada vez más amplios, gritando nombres, usando silbatos, revisando cada depresión del terreno, cada formación rocosa. Nada. Era como si 6 personas con todo su equipo se hubieran evaporado del volcán. Durante 5 días continuó la búsqueda intensiva. Se incorporaron helicópteros del ejército, perros de rescate, voluntarios civiles, más de 200 personas peinando las laderas del Popocatépetl. La cobertura mediática fue masiva. Las familias acamparon en Santiago Xalitzintla, aferrándose a cualquier indicio de esperanza. Pero cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. El 21 de marzo, la búsqueda oficial fue suspendida. Las autoridades argumentaron que era demasiado peligroso mantener a tantas personas en las laderas del volcán, especialmente porque los instrumentos habían detectado un ligero aumento en la actividad sísmica. La declaración oficial fue escueta y fría. Después de una búsqueda exhaustiva, no se han encontrado rastros del equipo científico. Se presume que sufrieron un accidente fatal en condiciones que impidieron la localización de los cuerpos. El caso queda cerrado como tragedia con víctimas no recuperadas. Pero esa explicación no satisfizo a nadie. ¿Cómo es posible que 6 adultos experimentados, equipados con tecnología de comunicación satelital, simplemente desaparezcan sin dejar absolutamente nada? Las familias exigieron respuestas. Contrataron investigadores privados, organizaron sus propias búsquedas. Durante meses, durante años, se negaron a aceptar el veredicto oficial. Carmen Velasco, la geóloga más joven del equipo, tenía un hermano gemelo, Daniel Velasco. La conexión entre ellos era profunda, casi telepática, según describían quienes los conocían. Daniel insistía en que su hermana no estaba muerta. No podía explicarlo racionalmente, pero juraba sentir que ella seguía en algún lugar, esperando ser encontrada. Durante los siguientes 32 años, Daniel dedicó su vida a buscar respuestas. Se convirtió en geólogo él mismo. Estudió volcanes, aprendió técnicas de rescate y cada año, en el aniversario de la desaparición, ascendía el Popocatépetl hasta donde le era permitido, buscando, siempre buscando. Su obsesión lo llevó a la quiebra financiera, al divorcio, al aislamiento social, pero nunca dejó de buscar. Las teorías sobre lo que sucedió proliferaron rápidamente. La explicación oficial de un accidente sin cuerpos recuperables nunca convenció. Algunos creían que habían caído en una cámara volcánica subterránea, un sistema de cuevas ocultas donde la lava había sellado la entrada. Otros sugerían que fueron víctimas de gases tóxicos que los desorientaron y los hicieron perderse en la montaña, sus cuerpos eventualmente cubiertos por ceniza y nieve. Pero había teorías más oscuras. Algunos pobladores de Santiago Xalitzintla susurraban sobre sacrificios antiguos, sobre espíritus guardianes del volcán que no toleraban la intrusión moderna. Decían que el Popocatépetl había reclamado lo que consideraba suyo, que los científicos habían profanado algo sagrado y pagaron el precio final.
Existía también la teoría de la conspiración gubernamental. En los años 90, México atravesaba momentos políticos delicados. Algunos especulaban que el equipo había descubierto algo que no debía ser descubierto, quizás evidencia de actividad volcánica más peligrosa de lo que el gobierno admitía públicamente, información que podría causar pánico masivo o afectar inversiones en la región. Según esta teoría, los científicos fueron silenciados para proteger intereses económicos y políticos. Documentos filtrados años después mostraban que efectivamente hubo comunicaciones extrañas entre el Instituto de Geofísica y oficinas gubernamentales en los días posteriores a la desaparición, pero nada concluyente, nada que pudiera probarse. James Morrison, el fotógrafo y escalador del equipo, había dejado su cámara principal en el campamento base la mañana del 15 de marzo. Normalmente llevaba 2 cámaras, pero esa mañana decidió viajar más ligero y solo tomó una pequeña cámara de respaldo. La cámara que dejó atrás contenía fotos de los días previos. Cuando fue recuperada y revelada, las imágenes mostraban escenas rutinarias de trabajo científico, el equipo instalando sensores, tomando notas, sonriendo a la cámara. Pero había una foto que llamó la atención de los investigadores. Fechada el 14 de marzo, mostraba una formación rocosa inusual en las laderas superiores del volcán. La roca tenía una forma extrañamente regular, casi artificial, medio cubierta por ceniza volcánica. En el reverso de la fotografía impresa, Morrison había escrito a lápiz: estructura anómala, natural o construida. Ricardo quiere investigar mañana. Esa formación rocosa se convirtió en objeto de especulación. ¿Era simplemente un capricho geológico o evidencia de algo más? Durante los años 90 y principios de los 2000, el Popocatépetl incrementó gradualmente su actividad. Pequeñas erupciones, emisiones de ceniza, explosiones menores que obligaron a evacuaciones temporales de poblados cercanos. Cada vez que el volcán rugía, las familias de los desaparecidos sentían una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de que la actividad volcánica pudiera revelar algo, exponer lo que había estado oculto. Terror de que cualquier evidencia remanente fuera destruida por la lava y el fuego. En 2000, una erupción particularmente violenta cubrió gran parte del flanco oriental con nueva lava. Las familias lloraron, sintiendo que perdían definitivamente cualquier posibilidad de recuperar a sus seres queridos. Pero la geología tiene sus propios tiempos, sus propios ritmos. La lava que entierra también preserva, la ceniza que cubre también protege. Y el Popocatépetl, como todas las fuerzas de la naturaleza, eventualmente revela lo que ha guardado. Avancemos 32 años. Marzo de 2024. El mundo ha cambiado drásticamente desde 1992. La tecnología ha avanzado a velocidades inimaginables. Los teléfonos satelitales de los 90, del tamaño de ladrillos, han sido reemplazados por smartphones que caben en un bolsillo. Los sensores sísmicos que requerían equipos de 50 kilos ahora son dispositivos del tamaño de una mano. Y la vulcanología como ciencia ha experimentado revoluciones en técnicas de monitoreo y predicción. El Popocatépetl sigue siendo uno de los volcanes más vigilados del mundo, con estaciones de monitoreo permanentes, cámaras de alta definición y sistemas de alerta temprana que protegen a millones de personas que viven en su sombra. En marzo de 2024, un consorcio internacional de vulcanólogos llegó a México para realizar un proyecto ambicioso: crear el mapa tridimensional más detallado jamás hecho del Popocatépetl, utilizando tecnología LIDAR, aerotransportada, y georradar de penetración terrestre. El objetivo era entender mejor la estructura interna del volcán, mapear cámaras magmáticas, identificar zonas de debilidad estructural y mejorar los modelos predictivos
de futuras erupciones. El equipo estaba liderado por la doctora Yuki Nakamura, nieta del doctor Hiroshi Tanaka, uno de los desaparecidos en 1992. Yuki tenía solo 3 años cuando su abuelo desapareció. Creció con las historias, con las fotos, con el misterio no resuelto que marcó a su familia. Convertirse en vulcanóloga no fue coincidencia, fue una forma de estar cerca de su abuelo, de entender qué lo llevó a esa montaña, qué secretos guardaba el volcán que se lo arrebató. El equipo de 2024 utilizaba drones equipados con sensores especializados que podían penetrar las capas superiores de roca y ceniza, revelando estructuras ocultas bajo la superficie. Durante la segunda semana de marzo, mientras mapeaban el flanco oriental del volcán, exactamente la zona donde el equipo de 1992 había desaparecido, los sensores detectaron algo extraordinario. A una profundidad de aproximadamente 6 metros, bajo capas de lava solidificada de diferentes erupciones, había una anomalía metálica. Los metales no son comunes en formaciones volcánicas puras. Esto era definitivamente algo introducido por humanos. Las lecturas eran claras. Múltiples objetos metálicos, algunos grandes, algunos pequeños, agrupados en un área de aproximadamente 20 metros cuadrados. El corazón de Yuki Nakamura comenzó a latir aceleradamente cuando vio los datos. Sabía exactamente qué significaba esto. Organizar una excavación arqueológica en un volcán activo no es tarea simple. Requiere permisos gubernamentales, coordinación con protección civil, equipos especializados y, sobre todo, voluntad política para reabrir un caso cerrado hace 3 décadas. Yuki contactó a Daniel Velasco, quien a sus 61 años seguía siendo la voz más persistente exigiendo justicia para los desaparecidos. Juntos, con el apoyo de la comunidad científica internacional y la presión mediática, lograron autorización para realizar una excavación controlada. El 28 de marzo de 2024, exactamente 32 años y 13 días después de la desaparición, un equipo de arqueólogos forenses, vulcanólogos y personal de rescate comenzó cuidadosamente a remover capas de lava solidificada en las coordenadas marcadas por los sensores. La excavación fue meticulosa, casi dolorosa en su lentitud. Cada capa de roca volcánica fue documentada, fotografiada, analizada. A medida que descendían, la tensión aumentaba. Daniel Velasco estaba presente, vigilando cada movimiento, sus manos temblando, su rostro una máscara de esperanza y terror. A los 4 metros de profundidad, encontraron el primer objeto, una caja metálica de instrumentos científicos, aplastada por el peso de la roca pero aún reconocible. Tenía grabado el logo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Era real. Habían encontrado algo. A los 5 metros apareció una mochila parcialmente carbonizada, pero sorprendentemente preservada por la forma en que la lava se había solidificado a su alrededor, creando una cápsula protectora. Dentro de la mochila había una grabadora de audio, derretida pero con la cinta magnética interna aún intacta. Había libretas de campo, sus páginas fusionadas por el calor, pero con texto aún legible en algunas secciones. Y había algo más: fragmentos de ropa, identificaciones personales, una cámara fotográfica con película sin revelar en su interior. Pero lo que encontraron a los 6 metros de profundidad fue lo que cambió todo. Bajo una capa particularmente densa de lava basáltica, en lo que parecía haber sido una pequeña depresión natural del terreno que proporcionó cierta protección, estaba un contenedor metálico sellado del tipo usado para proteger equipos sensibles de condiciones ambientales extremas. El contenedor estaba diseñado para resistir altas temperaturas y, aunque estaba parcialmente deformado, había cumplido su propósito.
Cuando los expertos lograron abrirlo cuidadosamente en un laboratorio días después, encontraron su contenido casi perfectamente preservado. Un diario escrito a mano por Carmen Velasco, con entradas fechadas hasta el 16 de marzo de 1992, un día después de su desaparición. También había fotografías Polaroid, algunas muestras geológicas en tubos protectores y un sobre sellado con una carta. La noticia del descubrimiento se propagó como fuego. Los medios internacionales cubrieron la historia. Las familias de los desaparecidos, después de 32 años de incertidumbre, finalmente tenían algo tangible, algo real. Pero nadie estaba preparado para lo que ese diario revelaba. El gobierno mexicano inicialmente intentó clasificar los hallazgos, argumentando que era parte de una investigación en curso. Pero la presión pública y la determinación de Daniel Velasco y Yuki Nakamura lograron que, eventualmente, el contenido fuera compartido. Lo que Carmen había escrito en esas páginas no solo explicaba qué les sucedió a los 6 científicos, sino que revelaba un secreto que el Popocatépetl había guardado durante mucho más tiempo que 32 años. Las primeras entradas del diario de Carmen Velasco eran rutinarias, típicas de un cuaderno de campo científico, descripciones de formaciones geológicas, mediciones de temperatura, observaciones sobre la composición de gases volcánicos. Pero la entrada del 15 de marzo, escrita aparentemente durante la tarde, cambiaba dramáticamente de tono. Carmen escribía: 16:45 horas. Hemos encontrado algo que no debería estar aquí. Ricardo está intentando mantener la calma, pero puedo ver en sus ojos que está tan perturbado como el resto de nosotros. La formación rocosa que Morrison fotografió ayer no es natural. Es definitivamente una estructura construida, parcialmente enterrada por siglos de actividad volcánica. Parece una entrada, un portal hacia el interior de la montaña. Las piedras están cortadas con precisión imposible para herramientas prehispánicas conocidas. Hay símbolos grabados que Mónica reconoce como náhuatl antiguo, pero en un dialecto que ninguno de nosotros puede leer completamente. La entrada continuaba: Ricardo ha decidido que debemos documentar esto antes de reportarlo. Hay algo en su expresión que me preocupa. Está emocionado, sí, pero también asustado. Hiroshi ha tomado mediciones electromagnéticas alrededor de la estructura y dice que hay anomalías que no puede explicar. Emily tomó muestras de las rocas que forman la entrada y su composición no coincide con nada del Popocatépetl. Es como si estas piedras vinieran de otro lugar o fueran de una edad geológica completamente diferente. James ha fotografiado todo desde todos los ángulos posibles. Decidimos que mañana temprano entraremos a explorar brevemente, solo lo suficiente para determinar qué es esto, y luego regresaremos con equipo apropiado y las autoridades correspondientes. La siguiente entrada estaba fechada el 16 de marzo, escrita con una caligrafía más irregular, como si Carmen hubiera estado temblando o escribiendo con prisa. 7:30 horas. Algo ha sucedido, algo terrible y maravilloso al mismo tiempo. Entramos a la estructura hace 2 horas, justo antes del amanecer. El interior es un túnel que desciende hacia el corazón de la montaña. Las paredes están cubiertas de símbolos, de murales, de escenas que muestran, no sé cómo describirlo. Muestran el volcán como si fuera consciente, como si fuera una entidad. Muestran personas entregando ofrendas, pero también muestran el volcán entregando algo a cambio, algún tipo de conocimiento o poder. Descendimos aproximadamente 200 metros. El aire estaba caliente pero respirable, y entonces llegamos a una cámara enorme, natural pero modificada por manos humanas. En el centro había algo que desafía toda lógica. Una esfera perfecta de aproximadamente 3 metros de diámetro, de un material que ninguno de nosotros pudo identificar.
parecía absorber la luz de nuestras linternas en lugar de reflejarla. Y emitía un sonido, un zumbido de baja frecuencia que podías sentir en los huesos más que escucharlo. Ricardo estaba eufórico. Decía que esto era el descubrimiento del siglo, que cambiaría nuestra comprensión de las culturas prehispánicas, de la geología, de todo. Quería tocarlo, estudiarlo. Hiroshi le advirtió que debíamos ser cautelosos, que no sabíamos qué era o si era seguro. Pero Emily ya se había acercado fascinada y extendió su mano hacia la superficie. Y cuando sus dedos hicieron contacto, todo cambió. La cámara se iluminó con una luz que no venía de ninguna fuente visible. Los murales en las paredes comenzaron a moverse, a animarse, mostrando la historia del volcán a través de milenios. Vimos erupciones antiguas que sepultaron civilizaciones enteras. Vimos sacerdotes que conocían esta cámara, que venían aquí a comunicarse con algo, y entonces sentimos un temblor, no del tipo sísmico normal, sino algo diferente, más profundo, más intencional. La escritura de Carmen se volvía casi ilegible en este punto. Morrison gritó que debíamos salir inmediatamente. Comenzamos a correr hacia la salida, pero el túnel estaba colapsando. No colapsando, cerrándose, como si la montaña misma estuviera sellándose. Ricardo lideraba, seguido por James y Mónica. Emily, Hiroshi y yo íbamos detrás. El calor aumentaba. Podía escuchar el rugido de magma moviéndose a través de canales que no deberían estar activos según nuestros estudios. Llegamos a un punto donde el túnel se bifurcaba y no recordábamos esa bifurcación de la entrada. Ricardo eligió la izquierda. Corrimos. Y entonces escuché un grito, el grito de James, y me volteé para ver que el techo había caído justo detrás de donde yo corría. Emily y Hiroshi estaban del otro lado, separados de nosotros por toneladas de roca. Podía escuchar sus voces amortiguadas gritando nuestros nombres. Ricardo intentó mover las rocas, pero era imposible. Mónica lloraba y el calor seguía aumentando. Continuamos corriendo. No había otra opción. El túnel se estrechaba, nos obligaba a arrastrarnos. Podía oler azufre, podía sentir que mis pulmones se quemaban. Llegamos a lo que pensamos era una salida, pero era solo una pequeña cavidad, una burbuja en la roca. Ricardo dijo que debíamos esperar, que los equipos de rescate nos encontrarían, que teníamos que conservar el aire. Pero yo sabía la verdad. Podía sentir el volcán moviéndose a nuestro alrededor. Podía sentir que no íbamos a salir. Mónica perdió la conciencia por falta de oxígeno. James estaba en shock. Ricardo finalmente dejó de fingir optimismo y comenzó a llorar. Y yo tomé este diario y este contenedor protector de mi mochila y comencé a escribir todo, porque alguien tiene que saber qué encontramos aquí, alguien tiene que saber la verdad. La última entrada, escrita con una caligrafía apenas legible, decía: «Puedo escuchar la lava, está cerca, el calor es insoportable. Ricardo acaba de decirme que me quiere, que lamenta habernos traído aquí. Pero no tiene nada que lamentar. Encontramos algo extraordinario, algo que la humanidad necesita conocer. Dentro de este contenedor, junto con este diario, dejo muestras de esa esfera, fotografías de los murales, coordenadas exactas de la cámara si alguien puede regresar alguna vez. Si alguien encuentra esto, por favor dígale a mi familia que los amo. Dígale a Daniel que no llore por mí, que morí haciendo lo que amaba, y dígale al mundo que el Popocatépetl guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. La montaña no es solo un volcán, es algo más, algo antiguo, algo consciente, y creo que nosotros despertamos algo que debió permanecer dormido. Que Dios nos perdone. El análisis de las muestras que Carmen dejó en el contenedor
reveló una composición material que ningún científico pudo explicar satisfactoriamente. No era mineral volcánico estándar. Contenía elementos en proporciones que no ocurren naturalmente en la Tierra. Las fotografías Polaroid, aunque dañadas por el calor, mostraban suficiente de los murales para que expertos en culturas mesoamericanas confirmaran que representaban conocimientos astronómicos y geológicos que supuestamente esas civilizaciones no poseían. Y las coordenadas que Carmen había anotado meticulosamente indicaban una cámara aproximadamente 800 metros bajo la superficie actual del volcán, en un área donde los mapas geológicos modernos no mostraban ninguna cavidad. En 2024, con las nuevas técnicas de georradar, se realizó un escaneo profundo de esa área, y efectivamente había una anomalía, una cavidad grande, exactamente donde Carmen había indicado, pero acceder a ella era imposible. Las erupciones posteriores a 1992 habían sellado cualquier entrada superficial con capas masivas de nueva roca. El gobierno mexicano enfrentó presión internacional para realizar una expedición de perforación profunda para acceder a la cámara. Pero los vulcanólogos advirtieron que perforar tan profundo en un volcán activo podría desencadenar una erupción catastrófica. El riesgo para millones de vidas era demasiado grande. Así que la cámara, con sus secretos y posiblemente con los restos de Emily Chen y Hiroshi Tanaka, permanece inaccesible, un misterio enterrado bajo el peso del Popocatépetl. Daniel Velasco finalmente pudo enterrar una parte de su hermana. Pequeños fragmentos de hueso fueron encontrados en el área de excavación, suficientes para análisis de ADN que confirmaron identidades de Ricardo, Carmen, Mónica y James. Se realizó un funeral conjunto 32 años después. Las familias lloraron, encontraron cierre, pero también quedaron con preguntas que nunca serán respondidas completamente. Yuki Nakamura dedicó los siguientes años a estudiar las fotografías y las notas que Carmen dejó. Publicó un estudio controversial sugiriendo que civilizaciones prehispánicas poseían conocimientos científicos mucho más avanzados de lo que tradicionalmente creemos, y que lugares como el Popocatépetl no eran solo sitios ceremoniales, sino también centros de estudio geológico y astronómico sofisticado. Su trabajo enfrenta escepticismo de la comunidad científica tradicional, pero también ha inspirado una nueva generación de investigadores a mirar las culturas antiguas con menos condescendencia y más respeto por sus logros. El diario de Carmen Velasco ahora está preservado en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, disponible para investigadores con permisos especiales. Miles de personas han solicitado verlo. Algunos buscan respuestas científicas, otros buscan confirmación de teorías sobre civilizaciones perdidas o conocimientos ancestrales, y algunos simplemente buscan conectar con la humanidad de Carmen, con esas últimas palabras escritas en las peores circunstancias imaginables, palabras de amor, de perdón, de asombro incluso frente a la muerte. El Popocatépetl sigue activo, sigue vigilando el Valle de México. Y ahora, después de todo lo descubierto, cuando emite columnas de ceniza o pequeñas erupciones, hay quienes miran la montaña y se preguntan, ¿qué más guarda en sus profundidades? ¿Qué otros secretos esperan ser desenterrados por el tiempo y el fuego? ¿Era la esfera que Carmen describió un artefacto de una civilización antigua increíblemente avanzada? ¿O era algo más, algo que desafía nuestras categorías de comprensión? Las autoridades oficialmente consideran el caso cerrado. 6 científicos murieron en un trágico accidente mientras exploraban estructuras prehispánicas desconocidas dentro del volcán. Pero los que leen el diario completo, los que estudian las evidencias, saben que hay más en esta historia.
Saben que Carmen Velasco y sus colegas encontraron algo que cambió su comprensión de la realidad en sus últimas horas de vida. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, no estás solo. Nosotros, en Ecos del Silencio, seguimos investigando, seguimos buscando verdades enterradas por tiempo y circunstancia. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque cuando descubramos más sobre los misterios que el Popocatépetl aún guarda, cuando encontremos nuevas evidencias sobre lo que realmente sucedió en esa cámara oculta, lo compartiremos aquí primero. La historia del Popocatépetl no ha terminado. La montaña sigue hablando para quienes saben escuchar. Y las palabras finales de Carmen Velasco resuenan con una verdad inquietante. No morí con miedo, morí con asombro, porque lo que encontramos allí abajo, bajo toneladas de roca y fuego, no era solo un vestigio del pasado, era una puerta, y creo que la abrimos. Ahora solo queda preguntarnos, ¿qué dejamos salir?